Hola a todos, hola a todas y bienvenidos a mi canal. ¿Cómo están hoy? Espero que súper bien, llenos de energía y listos para charlar un ratito. Hoy, como ya vieron en el título, vamos a hablar de un tema que, a muchas nos ha tocado el corazón, o al menos, nos ha hecho cuestionarnos cosas. El tema es Kerem Bürsin. Sí, el mismísimo. Y la frase que vamos a desmenuzar es: Kerem Bürsin tiene novia, pero yo aún lo amo. ¿Cómo es posible? Sé que a muchos de ustedes, al igual que a mí, Kerem Bürsin les roba suspiros desde que lo vieron en Love is in the Air. Esa mirada, esa sonrisa, ese carisma, imposible no caer rendido. Y claro, cuando nos enteramos de que tiene novia, la realidad nos golpea un poquito, ¿verdad? Y aún así la pregunta persiste: ¿cómo es posible que sintamos este cariño, esta admiración, este amor platónico, incluso sabiendo que él tiene su vida, su pareja? Pero antes de sumergirnos en este mar de emociones y dilemas, no puedo empezar sin pedirles que se suscriban al canal. Suscríbanse y activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos, porque aquí hablamos de todo un poco, desde el amor platónico hasta la vida misma, pasando por series turcas, dramas, comedia, y mucho más. Así que si quieren ser parte de esta comunidad, no duden en suscribirse y darle un gran like a este vídeo si les gusta. Es la forma perfecta de mostrarme que valoran mi contenido y me animan a seguir creando. Bueno, ahora sí a lo que vinimos. Kerem Bürsin tiene novia, pero yo aún lo amo. ¿Cómo es posible? La respuesta, como suele suceder en temas del corazón, no es única ni simple. Es un cóctel de factores, un batido de emociones, un poco de realidad y un gran chorro de fantasía. Y para entenderlo mejor, vamos a desmenuzar cada uno de estos ingredientes. Prepárense para un análisis profundo. Asterisco primero, la fascinación por lo inalcanzable, el brillo de la estrella distante asterisco. La primera pieza del rompecabezas es, sin duda, la fascinación por lo inalcanzable. ¿Por qué nos sentimos atraídos por personas que de antemano sabemos que son inaccesibles? La respuesta reside en la naturaleza humana y en nuestra innata capacidad de soñar y fantasear. Imaginemos por un momento una estrella en el cielo nocturno. Brillante, hermosa, distante. ¿Sentimos una atracción hacia ella? Probablemente sí, aunque sepamos que es imposible alcanzarla. La estrella simboliza lo misterioso, lo perfecto, lo que está más allá de nuestro alcance. Nos permite soñar, imaginar, crear en nuestra mente un mundo de posibilidades. Lo mismo sucede con las celebridades, como Kerem Bürsin. Al ser figuras públicas, están envueltas en un aura de misterio y distancia. Los vemos en la pantalla, en eventos, en redes sociales, pero la barrera entre ellos y nosotros es clara. No tenemos acceso a su vida cotidiana, a sus preocupaciones, a sus imperfecciones. Esto, paradójicamente, los hace aún más atractivos. La inalcanzabilidad nos libera de la presión de la realidad. No hay expectativas, no hay que lidiar con los problemas del día a día. Solo la libertad de construir en nuestra mente la versión perfecta de esa persona. Podemos idealizar, proyectar nuestros deseos y anhelos. Kerem Bürsin, como celebridad, se convierte en el lienzo perfecto para estas proyecciones. Podemos construir en él al hombre ideal, el compañero perfecto, el amor soñado. Esta idealización, por supuesto, es una fantasía. Pero, ¿quién no disfruta de vez en cuando de un buen sueño? La fascinación por lo inalcanzable nos permite escapar de la rutina, explorar nuestros propios deseos y, sobre todo, alimentar la esperanza de un futuro romántico, aunque sea en el terreno de la imaginación. Asterisco segundo, el efecto pantalla, la magia del guión y la dirección asterisco. El segundo ingrediente clave es el efecto pantalla. Las series y películas, especialmente las románticas, son maestras en el arte de jugar con nuestras emociones. Nos presentan personajes que parecen perfectos, con historias apasionantes y gestos románticos que nos roban el aliento. Y por supuesto, Love is in the Air es un ejemplo perfecto de esto. En esta serie, Kerem Bürsin interpreta a Serkan Bolat, un hombre que en teoría lo tiene todo: guapo, exitoso, inteligente, carismático. Y además es un romántico empedernido, aunque al principio lo niegue. Vemos cómo lucha por el amor, cómo demuestra sus sentimientos, cómo se esfuerza por hacer feliz a Eda. Nos enamoramos de Serkan Bolat, el personaje, por supuesto.
Pero inevitablemente esa admiración se traslada a Kerem Bürsin, el actor que lo interpreta. Creemos conocerlo, sentimos que es cercano, que es alguien con quien podríamos conectar. Nos identificamos con sus gestos, con sus expresiones, con su forma de ser. Sin embargo, es importante recordar que lo que vemos en la pantalla es una construcción. Es un guión, una dirección, una edición. El personaje de Serkan Bolat es una creación, un arquetipo, una versión idealizada de la realidad. Kerem Bürsin. El actor es un profesional que está interpretando un papel, que está poniendo su talento al servicio de una historia. Pero la magia del cine y la televisión radica en su capacidad para hacernos creer en esa ficción. Nos sumergimos en la historia, nos emocionamos, reímos, lloramos. Y en ese proceso, la línea entre la realidad y la fantasía se difumina. Nos enamoramos del personaje y ese enamoramiento se extiende al actor, a la persona que le da vida. Es importante, por tanto, ser conscientes de este efecto pantalla. Disfrutar de la magia de la ficción, pero sin confundirla con la realidad. Separar al personaje de la persona, entender que lo que vemos es solo una faceta de la vida de Kerem Bürsin, la que ha decidido compartir con nosotros a través de su trabajo. **tercero, la idealización y la comparación, el espejismo de la perfección **. El tercer factor que influye en nuestros sentimientos es la idealización y la comparación. Tendemos a idealizar a las celebridades, a crear una imagen perfecta, basándonos en lo que vemos en la tele, en las revistas, en las redes sociales. Construimos una versión filtrada de la realidad, un espejismo de perfección. Vemos a Kerem Bürsin en entrevistas, en eventos, en sus redes sociales. Lo vemos sonriendo, posando para las fotos, promocionando sus proyectos. Vemos su éxito, su belleza, su carisma. Y en ese proceso, tendemos a comparar su vida con la nuestra, sus relaciones con las nuestras, su felicidad con la nuestra. En esta comparación, la vida de la estrella puede parecer más emocionante, más romántica, más perfecta. Su mundo parece lleno de oportunidades, de glamour, de aventuras. Y en contraste, nuestra vida cotidiana puede parecer aburrida, monótona, llena de problemas y preocupaciones. Es importante ser conscientes de esta tendencia a la idealización. Recordar que lo que vemos es solo una parte, una versión filtrada de la realidad. Las redes sociales, por ejemplo, están llenas de fotos y vídeos cuidadosamente seleccionados, editados y retocados. La imagen que se proyecta es, en muchos casos, una construcción, una fachada. La vida real de Kerem Bürsin, como la de cualquier persona, es mucho más compleja, con sus alegrías y sus problemas, sus éxitos y sus fracasos, sus momentos de felicidad y sus momentos de tristeza. Tiene sus imperfecciones, sus miedos, sus inseguridades. Y a pesar de todo, sigue siendo humano. Entender esto nos ayuda a relativizar la idealización y a evitar comparaciones dañinas. Nos permite apreciar la belleza de la vida real, con sus imperfecciones y sus desafíos, y a disfrutar de nuestra propia felicidad, sin sentir que necesitamos alcanzar la perfección de las estrellas. *4, la nostalgia y el recuerdo, el eco de las emociones pasadas *. La nostalgia es un ingrediente poderoso en este cóctel de emociones. Para muchas, Kerem Bürsin está asociado con un momento específico en sus vidas, el descubrimiento de la serie, la emoción de verla por primera vez, los momentos de alegría y diversión que les proporcionó. Ese recuerdo, esa emoción, puede ser muy fuerte y difícil de soltar. Recordemos, por ejemplo, la época en la que Love is in the air se convirtió en un fenómeno global. Muchas personas, en medio de la pandemia y el encierro, encontraron en la serie un escape, una fuente de alegría y esperanza. Se reunían con amigas, comentaban los capítulos, se emocionaban con las historias de amor de Serkan y Eda. Esa experiencia, ese momento de conexión, de comunidad, puede ser muy significativo. La serie se convirtió en un refugio, en un espacio donde podían olvidarse de los problemas y disfrutar de la fantasía. Y Kerem Bürsin, con su interpretación, se convirtió en parte de esa experiencia. Incluso si sabemos que no hay posibilidad de una relación romántica con él, la nostalgia nos conecta con esa época y con las sensaciones que nos provocó. Nos recuerda la alegría, la emoción, la esperanza que sentimos en ese momento. Y por eso es tan difícil dejar ir esos sentimientos. La nostalgia es un sentimiento complejo, que mezcla la alegría del recuerdo con la tristeza de la pérdida.
Es importante reconocerlo y aceptarlo, sin dejar que nos impida vivir el presente. Podemos disfrutar de los recuerdos, honrar las emociones pasadas, pero sin aferrarnos a la ilusión de un futuro que sabemos que no existe. **5. La diferencia entre amor y admiración, el corazón y la mente **. Finalmente y no menos importante, es crucial distinguir entre el amor romántico y la admiración, el cariño, el afecto. Sentir admiración por alguien, incluso por una celebridad, es algo completamente natural. Podemos admirar su talento, su belleza, su carisma, su personalidad. Podemos incluso sentir una atracción, un deseo. Pero eso no significa necesariamente que estemos enamoradas en el sentido romántico de la palabra. El amor romántico implica una conexión más profunda, un deseo de intimidad, de compartir la vida con esa persona. Implica conocerla en profundidad. De compartir sus alegrías y sus tristezas, apoyarla en sus desafíos. Implica construir una relación basada en la confianza, el respeto y el compromiso. En el caso de Kerem Bürsin, es probable que lo que sintamos sea una mezcla de admiración, fantasía y un poco de deseo. Admiramos su talento, su belleza, su carisma. Fantaseamos con una relación romántica, con la idea de estar cerca de él. Pero en la mayoría de los casos, no es amor en el sentido estricto de la palabra. Es importante ser honestas con nosotras mismas y reconocer la diferencia. Aceptar que lo que sentimos es en gran medida una admiración platónica, una fantasía, una proyección de nuestros deseos. Esto nos permite disfrutar de la admiración sin caer en la obsesión y sin hacernos daño. ¿Qué hacer con todo esto? Consejos para navegar en el mar de emociones **. Ahora que hemos analizado los ingredientes de este cóctel emocional, la pregunta es, ¿qué podemos hacer con todo esto? ¿Cómo lidiar con estos sentimientos? Aquí les dejo algunos consejos prácticos para navegar en el mar de emociones y mantener la calma. Sé realista, acepta la realidad y las posibilidades Este es el primer paso y el más importante. La realidad es que Kerem Bürsin tiene su vida, su pareja, y no hay ninguna posibilidad de que una relación romántica suceda con él. Aceptar esta realidad es fundamental para evitar frustraciones y decepciones. No te aferres a ilusiones, por más bonitas que sean. Disfruta de la admiración, el encanto de la inspiración No hay nada de malo en admirar a alguien, en disfrutar de su talento, en seguir su carrera. La admiración es una emoción positiva que puede ser una fuente de inspiración y entretenimiento. Disfruta de las películas, de las series, de las entrevistas, pero sin obsesionarte. Distinguir entre la realidad y la fantasía, el equilibrio entre los mundos Sé consciente de que lo que ves en la pantalla es ficción. Separa al personaje de la persona real. Recuerda que los actores están interpretando un papel y que la vida real de Kerem Bürsin es mucho más compleja de lo que se muestra en las redes sociales. No te dejes llevar por la fantasía. Enfócate en tu propia vida, el viaje hacia la felicidad personal Dedica tiempo y energía a tus propios sueños, a tus relaciones, a tus pasiones. No dejes que la admiración por una celebridad te impida disfrutar de tu vida. Enfócate en tus metas, en tus amigos, en tu familia, en tus hobbies. Invierte tu tiempo en cosas que te hagan feliz. Habla con alguien. Compartir para sanar comparte tus sentimientos con amigos, familiares o con alguien de confianza. Hablar te ayudará a procesar tus emociones y a poner las cosas en perspectiva. No te guardes tus sentimientos. Compartir tus pensamientos te permite externalizar tus emociones y obtener diferentes perspectivas. Busca otras fuentes de inspiración, ampliando los horizontes explora nuevas series, películas, libros, hobbies. Amplía tus horizontes y encuentra nuevas figuras que te inspiren. No te limites a una sola persona. Explora otros actores, otras culturas, otros intereses. Descubre nuevas pasiones que te hagan feliz. Y sobre todo, quiérete a ti misma, el amor propio como base de la felicidad El amor propio es lo más importante. Recuerda que eres valiosa, que tienes mucho que ofrecer y que mereces ser feliz. Enfócate en tus cualidades, en tus logros, en tus fortalezas. Rodéate de personas que te quieran y te apoyen.
Trabaja en tu autoestima. El amor propio es la base de la felicidad. Asterisco asterisco en resumen, un cierre con cariño y reflexión asterisco asterisco. Así que en resumen, sentir admiración o incluso un ligero amor platónico por Kerem Bürsin, a pesar de saber que tiene novia, es algo normal. Es una combinación de factores, la fascinación por lo inalcanzable, el efecto pantalla, la idealización, la nostalgia, y la diferencia entre amor y admiración. Lo importante es ser conscientes de estos factores, disfrutar de la admiración sin obsesionarse y enfocar nuestra energía en nuestra propia vida y felicidad. Espero que este vídeo les haya gustado, que se hayan sentido identificadas y que les haya servido para reflexionar un poco sobre este tema. Gracias por estar aquí y por compartir conmigo sus pensamientos y sentimientos. Me encanta leerlas y conectar con ustedes. No olviden dejar sus comentarios abajo, cuéntenme, ¿ustedes también sienten algo por Kerem Bürsin? ¿Cómo lidian con esos sentimientos? ¿Qué consejos les han funcionado? Me encanta leerlas y saber qué piensan. Y por favor, no se vayan sin darle un gran like a este vídeo si les gustó, compártanlo con sus amigas y suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse mis próximos vídeos. Nos vemos en el próximo. Un abrazo gigante. Y recuerden, el amor propio es lo más importante. Hasta la próxima.